Este tema nos habla del relieve terrestre, nos habla un poco de que la Tierra está cambiando continuamente, aunque son cambios lentos, y que se producen estos cambios debido a unos agentes geológicos, tanto externos como internos, y vamos a hablar a lo largo del tema de cuáles son estos agentes geológicos y qué provocan, qué incidencia tienen en la superficie terrestre y en el interior también. También hablaremos de los recursos geológicos. Recursos geológicos, que vamos a ver cuáles son, y principalmente nos vamos a centrar en los que tenemos en Andalucía. Y vamos con el primer apartado, el relieve terrestre. El relieve terrestre, donde lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre paisaje y relieve. Paisaje se caracteriza por incluir tres factores, ¿vale? Que son el relieve, la vegetación y también la intervención del ser humano. Es decir, que el ser humano haya modificado, haya cambiado algo, haya intervenido de alguna manera para que sea un paisaje. Mientras que el relieve son formas y accidentes geográficos que tiene la corteza terrestre. Es decir, naturaleza pura y dura, sin ninguna intervención humana, pero sí con las modificaciones naturales que se dan en el relieve terrestre debido a los agentes geológicos. Y es que el relieve terrestre está cambiando constantemente, aunque lo hace normalmente de manera lenta, a excepción de algunos casos como, por ejemplo, con algún volcán o un terremoto, que son cambios más drásticos y más rápidos, pero está en cambio constante y de forma lenta, ¿vale? Los elementos que causan estos cambios en el relieve son los agentes geológicos que los vamos a diferenciar, los vamos a dividir según su origen en agentes geológicos externos y agentes geológicos internos. Nos vamos a centrar en los agentes geológicos externos, porque los internos los vamos a ver, pero en el siguiente tema, en el tema 2 de este bloque. Agentes geológicos externos cuyo origen está en la energía del Sol y van a modificar la superficie del planeta a partir de esa energía del Sol, mientras que los agentes geológicos internos, el origen está en la energía interna de la Tierra y también van a modificar la superficie terrestre, pero actuando desde dentro, desde el interior de la Tierra. Son ejemplos, por ejemplo, de volcanes o terremotos, pero como digo, los agentes geológicos externos los veremos en el siguiente tema. En este tema vamos a dedicarnos solo a los externos, a los agentes geológicos externos. A continuación viene aquí un comprueba lo aprendido, pero este comprueba lo aprendido lo hemos hecho en clase, lo hicimos en clase. Si alguien no vino a clase ese día o no lo recuerda, que lo haga. Y vamos con el apartado 2, agentes geológicos externos. Nos habla que la energía procedente del Sol es la responsable de los cambios de temperatura del aire, dando lugar a los vientos, de la evaporación del agua, originando la lluvia y posteriores ríos, glaciales y aguas subterráneas, también de los movimientos del agua del mar a lo largo del planeta y de la rotación de la Tierra y la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol. Y por otro lado, nos habla de la atmósfera, que es la responsable de un cuarto proceso geológico, que es la meteorización, y que hablamos aquí debajo, que está a continuación del texto. La meteorización de la que hablaremos ahora. Y bueno, decir que el viento y el agua, en todas sus formas, desgastan las formas del relieve mediante tres procesos geológicos externos, que son la erosión, el transporte y la sedimentación, y que se van a detallar en el apartado 2.1, en el siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de la meteorización. Fenómenos por los que las rocas y minerales se rompen, fragmentan y disgregan, y esto se produce debido a diversas causas, que pueden ser de dos tipos. Hay dos tipos de meteorización. Meteorización física, donde la ruptura de los materiales es debido a cambios de temperatura, y meteorización química, que se produce mediante reacciones químicas entre los gases de la atmósfera y los minerales presentes en las rocas, ¿vale? Esto, que puede parecer un poco lioso, viene muy bien explicado en un vídeo que hay a continuación, que hay aquí debajo, ¿vale? Podéis pinchar en el vídeo y lo veis. Vídeo que vimos en clase,
pero que si no vinisteis o no lo recordáis bien porque ya ha pasado mucho tiempo, lo podéis volver a ver, que está interesante y muy bien explicado, con ejemplos y con experimentos. Vienen los distintos tipos de meteorización y cada uno de ellos es bien explicadito con algunos ejemplos y experimentos. Y vamos con el 2.1, erosión, transporte y sedimentación. El viento y el agua desgastan el relieve mediante 3 procesos geológicos principales: erosión, transporte y sedimentación. La erosión sería esta de aquí, y es el desgaste que se produce en la roca o en cualquier material en general por la acción del viento o el agua, o también por el roce con otros materiales. Por ejemplo, una piedra de río que va cayendo y se va rozando, ¿vale? También se erosiona. No es lo mismo que la meteorización, ya que la meteorización es estática, mientras que en la erosión hay un transporte de los materiales desgastados. Bueno, ¿y quién produce la erosión? ¿Cuáles son los principales agentes erosivos? Pues son 3. El agua, el primero de ellos, que arrastra las partículas superficiales del suelo y además va a desproteger el suelo y le quita la vegetación que tenga, sobre todo si son aguas torrenciales y llueve mucho. El viento, que va a pulir y va a desgastar y arrastra las partículas del suelo que están superficiales, como por ejemplo ocurre en los desiertos o como puede ocurrir en unas dunas de la playa. Y los glaciares, que son masas de hielo enorme, como sabemos, y que se desplazan muy lentamente, pero que desgastan el terreno por los que se deslizan. Y además tienen mucha más fuerza que otros agentes erosivos, ¿vale? Tienen mucha capacidad de arrastre y una fuerza muy superior al agua o al viento. Y vamos ahora con el transporte. El transporte, que no es otra cosa que el arrastre de materiales erosionados de un lugar a otro. Se van a distinguir 2 tipos: transporte de sólidos y transportes en disolución. Transportes de sólidos, que a su vez pueden ser de 2 tipos: arrastre o reptación, como este caso de aquí o estos de aquí, donde interviene el agua, el viento y el hielo, y se van a arrastrar los materiales más pesados, sin levantarse del suelo. Los más pesados se arrastran de esta manera. Rodadura, este caso de aquí o estos que vemos por ejemplo aquí, son casos de rodadura, como el arrastre, pero el material arrastrado se va a ir redondeando y va a ir rodando, no va a ir arrastrando directamente, dejando una marca en el suelo, sino que va a ir redondeándose y acaba rodando. Y también está la suspensión, materiales en suspensión, partículas en suspensión, que son todas estas que tenemos por aquí, ¿vale? El aire o el agua transportan materiales muy finos, partículas muy finas, que no se depositan en el suelo, sino que van como flotando. Y son transportadas pues, mediante el agua, cuando es medio acuático, o mediante el viento o incluso el hielo. Y transporte en disolución, que es este caso de aquí, donde los materiales están disueltos en el agua. No lo veríamos, pero sí que sigue la corriente del río, por ejemplo, como en el caso de aquí, o del mar, o de las olas, ¿vale? Y va moviéndose de un lugar a otro. Y estos serían los ejemplos de los diferentes tipos de transporte en el medio acuático y en el medio terrestre y aéreo. Y por último iríamos con la sedimentación. La sedimentación consiste en el almacenamiento en el depósito de los materiales que han sido erosionados y transportados. El material se va a depositar debido sobre todo a que la fuerza que los transporta disminuye, la fuerza que transporta esos materiales, y ya la gravedad hace el resto. Es la fuerza responsable de que los sedimentos queden abajo, se depositen abajo. De hecho, el depósito se produce en zonas hundidas, llamadas cuencas sedimentarias, donde los sedimentos pueden generar luego rocas sedimentarias. El proceso ese de generar esas rocas sedimentarias se va a llamar diagénesis. Y la sedimentación puede ser de 3 tipos. Esos tipos son los 3 que vemos aquí. Van a ir dependiendo de dónde se produzca. Sedimentación marítima o marino, en zona marina, donde se van a depositar los materiales en las zonas abisales, en las plataformas continentales, etc. Continental,
sedimentación continental, se acumulan los materiales en zonas continentales por encima del nivel del mar, como por ejemplo a los pies de las montañas o en un desierto. En los desiertos también ocurre esto. Y por último, zona sedimentaria costera o de transición, ¿vale? Esta va a tener los dos nombres. Son puntos de contacto entre el mar y los continentes. Por ejemplo, en los deltas, un ejemplo, el delta de un río, ¿vale? Pero también las playas, etcétera. Vamos con el apartado 2.2, rocas sedimentarias. Lo primero que hace es aclararnos un poco qué son minerales y qué son rocas, ¿vale? La mayor parte de los sólidos que forman la Tierra son de tipo cristalino, lo que se denominan minerales. Por lo tanto, la Tierra está compuesta en la mayor parte por minerales. Pero, ¿vale? Están mayor parte por minerales. Pero estos minerales suelen encontrarse además agrupados formando unidades mayores, y esos son las rocas. Por lo tanto, una roca es un agregado de minerales y la Tierra está compuesta de minerales y de rocas que al fin y al cabo son un agregado, un compuesto de minerales. Y ahora que ya sabemos qué son las rocas, vamos a ver las rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias. El resultado de la erosión es la formación de fragmentos de roca pequeñitos. Se van a llamar detritos o clastos. Esos fragmentos, ¿vale? Que pueden tener diferentes formas y tamaños como estos que estamos viendo aquí, ¿vale? Tras los fenómenos de transporte y sedimentación de estos clastos pequeñitos, van a quedar depositados en las cuencas sedimentarias y los sedimentos se van a ir acumulando en capas que se van a llamar estratos. Los más viejos van a quedar abajo, los más nuevos arriba, ¿vale? Y se van a ir compactando. Con este aumento de presión de los sedimentos, uno encima de otro, se van a compactar y van a formar rocas, que van a recibir el nombre de rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias que van a ser de varios tipos. Van a ser el primer tipo que vemos van a ser las rocas detríticas, que están formadas por fragmentos que provienen de la erosión de otras rocas. El proceso hasta convertirse en roca es el siguiente. Primero, la compactación. Los clastos se comprimen, ¿vale? Los trocitos que habían quedado de la erosión, los clastos se comprimen y los huecos que hay entre ellos se hacen más pequeñitos. Después viene la deshidratación, que prácticamente es al mismo tiempo, donde el agua que hay entre los huequitos va a ser expulsada. Los clastos van a quedar más pegados entre ellos y sin agua entre los huecos. Y el último paso del proceso es la cementación. Los huecos que aún queden se llenan con minerales que estaban disueltos en el agua, muy pequeñitos, de hecho estaban disueltos, pero que van a cubrir esos huecos de manera que la roca quede totalmente compacta. Ejemplos de ello, de este tipo de rocas, son la arenisca, la arcilla o brechas como la de la imagen. Rocas orgánicas. Si algún estrato de sedimentos contiene gran cantidad de restos vegetales, las rocas que se forman a partir de él se les va a llamar rocas orgánicas. Y un ejemplo son los carbones o la atracita, como la de la imagen del esquema. Rocas calizas son las que contienen el mineral carbonatado cálcico. Ejemplo, rocas calizas orgánicas, en los que se da una acumulación de restos de concha, de esqueletos o de caparazones de animales marinos. Y por último vamos a ver las rocas evaporíticas. Se forman en el mar y en algunos lagos en los que hay disueltos enormes cantidades de minerales, como el ejemplo de la sal común. ¿Qué pasa? Se evapora este agua y se forman las rocas sedimentarias de precipitación química o evaporíticas, que se llaman. El ejemplo son la sal común o el yeso. Al final de este apartado volvemos a tener un comprueba lo aprendido, que también podéis hacerlo. Y vamos con el apartado 3, recursos geológicos. Recursos geológicos, vamos a denominar recursos geológicos a todos aquellos recursos naturales que se extraen directamente de la Tierra. Y vamos a ver los minerales como recursos y vamos a ver también las rocas como recursos. Dentro de estos minerales como recursos tenemos los minerales, podemos distinguir entre los minerales metálicos
como por ejemplo galena o pirita, y los minerales no metálicos, como la fluorita. Un caso especial son los minerales radiactivos que sirven como recurso energético para las centrales nucleares, ¿vale? Los radiactivos. Bueno, rocas como recursos. Rocas como recursos pueden ser utilizadas como recursos industriales no energéticos o como fuentes de energía, ¿vale? De las dos formas. Las rocas industriales son aquellas que se utilizan directamente o después de sencillo proceso de preparación y la mayoría tiene como destino la construcción. Y las rocas como recursos energéticos serían los combustibles fósiles, que son los que conocemos, el caso del carbón, el petróleo o el gas natural. Explotaciones. Las explotaciones de yacimientos se van a denominar minas y estas minas pueden ser bien a cielo abierto o bien profundas a cielo abierto si se encuentra en la superficie y profundas cuando están a varios metros de profundidad. Ejemplos de explotaciones a cielo abierto son las canteras y las excavaciones. Cielo abierto, canteras y excavaciones. Las excavaciones son explotaciones poco profundas, pero de gran extensión. En ellas se van a eliminar mediante explosivos normalmente, se utilizan explosivos para quitar las capas de roca que recubren el mineral que realmente queremos coger, buscando que con esas explosiones se esté accesible para poder explotar el material, ¿vale? Para poderlo coger. Y las explotaciones subterráneas o profundas son explotaciones de minerales que se encuentran a gran profundidad y que para ser alcanzadas se deben realizar una serie de perforaciones verticales a las que vamos a llamar pozos y otras horizontales que llamaremos galerías. Este tipo de explotaciones es el que denominamos tradicionalmente como mina. Vamos con el 3.1, el patrimonio geológico andaluz. Desde la antigüedad ha estado siempre presente la riqueza de los recursos geológicos de Andalucía y el triángulo formado por Huelva, Sevilla y Cádiz en la actualidad se ha convertido en foco de interés por su importancia en los recursos mineros. El papel de Andalucía siempre ha sido de un gran proveedor de materias primas, pero no ha obtenido beneficio económico de un desarrollo de una industria metalúrgica fuerte. No, digamos que no lo han sabido gestionar, pero sí que han sido proveedores de materias primas. En la actualidad, la demanda de metales ha propiciado que se reabran antiguas minas de las provincias de Huelva, Sevilla y Granada, por ejemplo la de Río Tinto, que llevaba cerrada muchos años. Y es que, bueno, en lo que es la minería, pues hay que destacar en primer lugar la provincia de Huelva. Es que el 40% del valor total de las extracciones de Andalucía se producen aquí. Y en menor medida pues, hay otras provincias como Córdoba, Sevilla o Granada. En el caso de las rocas industriales, se presenta ya una distribución muy repartida por todo el territorio andaluz. Aquí no podemos hacer distinción por provincia o destacar una provincia sobre otra. Y vamos con la transformación de los minerales. A lo largo de Andalucía tenemos distintas industrias ligadas a la explotación de los recursos geológicos. Así, metales, los metales, solamente Andalucía prácticamente y en menor medida Linares, tienen industria ligada a la transformación metálica. Química, pues Huelva también principalmente y en menor medida en Sevilla y en Granada. Cemento. Andalucía es una de las grandes productoras y tenemos muchas fábricas a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma. Cerámica, principalmente concentrada en La Rambla en Córdoba y en Bailén en Jaén. En cuanto al vidrio, pues principalmente en Jerez, por la fabricación de vidrios a través de la transformación de arenas silíceas. Y mármol, pues los mármoles de Macael son los más abundantes. Vamos con el punto 4, la erosión del suelo y la desertificación. La erosión del suelo y la desertificación, hay regiones de nuestro planeta que no son desiertas, pero que se están convirtiendo en ello. Estas tierras se están desertificando o desertizando. ¿Qué ocurre? Que
desertificación es una amenaza para la población que vive en este tipo de zonas, ya que la escasez de agua hace que la producción de cultivos, forraje, leña y otros servicios que propician el ecosistema sean muy limitados, aparte de no tener agua, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de esta desertificación? Pues pueden ser de dos tipos: factores naturales y factores producidos por el ser humano. Aquí os he preparado un cuadrito para explicarlo un poco mejor, ¿vale? Factores naturales. Vamos en primer lugar con los factores naturales. Estos son la erosión, que es un proceso físico y químico de la naturaleza que desgasta y destruye los suelos y las rocas de la corteza del planeta. La sequía, que hace que se produzcan desequilibrios hídricos en la tierra y que la producción de la tierra se vea muy limitada al no tener agua. Lluvias torrenciales. Arrastran y eliminan la cubierta vegetal del terreno. Nos quedamos sin esa cubierta vegetal y también provoca esta desertificación. Factores producidos por el ser humano. Sobrepastoreo. No permite renovar los pastos de una zona, entonces se van a ir eliminando. Malas prácticas agrícolas, incendios y talas masivas, explotación insostenible de los recursos hídricos. Aquí hablamos, por ejemplo, de sobreexplotación, pero también de contaminación de los acuíferos, de que se contaminen y no los podamos utilizar. Mala planificación del crecimiento urbano de las ciudades. Y por último, explosión demográfica. El aumento que se produce de población en determinadas zonas del planeta, en lo que son las grandes ciudades y demás, y que conlleva una mala explotación del suelo. Todos estos factores humanos hacen que las tierras puedan convertirse en desiertos, y los factores naturales pues también. Además, al final de este apartado viene un vídeo que la verdad que está bastante interesante, por lo menos para que le echéis un vistazo, y habla eso, de un poco de los factores que producen la desertificación de zonas. Y por último, 4.1, desertificación en la región mediterránea. En el mundo hay 110 países que sufren desertificación y la mitad se encuentran en África. En España, y en particular en la cuenca del Mediterráneo, la desertificación está presente como resultado de múltiples factores que llevan a una degradación más o menos progresiva del medio. Es decir, que es algo real, que no es algo ajeno a nosotros. De hecho, como vemos en la imagen, el riesgo de desertificación es medio alto en gran parte de España, principalmente en la zona del Mediterráneo. Para evitar la desertificación es necesario plantear una buena gestión del suelo y es necesario tratar las tierras de un modo que se eviten los daños y que se favorezca su regeneración. ¿Qué cosas se pueden hacer? Rotar los cultivos en la agricultura, plantación de setos y bosques para evitar la erosión, controlar el pastoreo, controlar la explotación de los acuíferos o políticas adecuadas con el urbanismo. Es decir, que no se vaya todo el mundo a vivir al mismo sitio, ¿vale? Y no construir de forma que no tengamos en cuenta el medio ambiente y la naturaleza.